Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante, los rasgos psicológicos de las personas calladas y cómo estos se relacionan con los principios del estoicismo. Exploraremos cómo estas características pueden otorgar respeto y poder, pero también cómo, si no se manejan adecuadamente, pueden llegar a dañarnos. El silencio, esa ausencia de palabras que tanto incomoda a algunos y fascina a otros, ha sido objeto de estudio y reflexión desde tiempos inmemoriales. Los filósofos estoicos, en particular, tenían mucho que decir sobre el valor del silencio y la importancia de la introspección. Comencemos con nuestro primer rasgo. Observación aguda. Las personas calladas suelen ser observadores excepcionales. Al no estar constantemente involucrados en conversaciones, tienen la capacidad de percibir detalles que otros pasan por alto. Este rasgo les permite comprender mejor su entorno y a las personas que los rodean. Como dijo Epicteto, tenemos dos oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Esta frase resume perfectamente la actitud de las personas calladas hacia la observación y la escucha activa. Sin embargo, esta observación constante puede llegar a ser perjudicial si se convierte en una forma de juzgar constantemente a los demás o a uno mismo. Es importante recordar que la observación debe ser una herramienta para el entendimiento, no para la crítica destructiva. Reflexión profunda. Las personas calladas tienden a dedicar mucho tiempo a la reflexión. Este hábito les permite procesar información de manera más profunda y llegar a conclusiones más meditadas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: "Mira en tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien, que puede brotar siempre, si siempre cavas". Esta frase encapsula perfectamente la tendencia de las personas calladas a la introspección. No obstante, la reflexión excesiva puede llevar a la sobreanálisis y la parálisis por análisis. Es crucial encontrar un equilibrio entre la reflexión y la acción para evitar quedarse estancado en los pensamientos. Autocontrol emocional. Las personas calladas suelen mostrar un gran control sobre sus emociones. No son propensos a arrebatos emocionales y tienden a mantener la calma en situaciones de estrés. Séneca dijo una vez: "La ira es una locura breve". Las personas calladas, al tener este control emocional, evitan caer en esta locura con mayor facilidad. Sin embargo, reprimir constantemente las emociones puede ser dañino a largo plazo. Es importante encontrar formas saludables de expresar y procesar las emociones, incluso si no es de manera verbal. Capacidad de escucha. Las personas calladas son, por lo general, excelentes oyentes. Tienen la paciencia y la disposición para escuchar realmente a los demás, sin interrumpir o tratar de dominar la conversación. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, dijo: "Tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para escuchar más y hablar menos". Esta frase resume perfectamente la actitud de las personas calladas hacia la escucha. No obstante, ser siempre el oyente puede llevar a que los demás asuman que no tienes nada que aportar, o a que te conviertas en el vertedero emocional de otros. Es importante establecer límites y aprender a expresar tus propias opiniones y necesidades. Prudencia en las palabras. Las personas calladas tienden a pensar cuidadosamente antes de hablar. Cuando lo hacen, sus palabras suelen tener peso y significado. Epicteto aconsejó: "Si quieres mejorar, conténtate con parecer un tonto y un necio en los asuntos externos, y no desees parecer conocedor". Esta actitud de no tratar de impresionar con palabras vacías es típica de las personas calladas. Sin embargo, ser demasiado cauteloso con las palabras puede llevar a perder oportunidades de conexión o de expresar ideas valiosas. Es importante encontrar un equilibrio entre la prudencia y la expresión. Independencia. Las personas calladas suelen ser muy independientes. No dependen de la constante validación o interacción con otros para sentirse bien.
Marco Aurelio escribió: muy pronto habrás olvidado todo, muy pronto todo te habrá olvidado. Esta perspectiva estoica sobre la transitoriedad de la vida y la insignificancia de la opinión ajena encaja bien con la independencia de las personas calladas. Sin embargo, llevar esta independencia al extremo puede resultar en aislamiento y dificultad para formar conexiones significativas. Es importante recordar que, como seres humanos, necesitamos cierto grado de interacción y apoyo social. Capacidad de concentración. Las personas calladas suelen tener una gran capacidad para concentrarse en tareas por largos periodos de tiempo. No se distraen fácilmente con charlas o ruidos externos. Séneca dijo: a menudo un hombre muy ocupado es menos activo que un hombre simplemente activo. Las personas calladas, con su capacidad de concentración, encarnan esta idea de eficiencia en la acción. No obstante, esta intensa concentración puede llevar a descuidar otros aspectos importantes de la vida, como las relaciones personales o el autocuidado. Es crucial encontrar un equilibrio entre la productividad y otros aspectos de la vida. Intuición desarrollada. Muchas personas calladas tienen una intuición muy desarrollada. Al pasar tanto tiempo observando y reflexionando, suelen tener una comprensión instintiva de las situaciones y las personas. Epicteto aconsejó: no expliques tu filosofía. Realízala. Esta idea de actuar basándose en la comprensión interna, más que en explicaciones externas, es muy acorde con la intuición de las personas calladas. Sin embargo, confiar demasiado en la intuición puede llevar a hacer juicios precipitados o a ignorar evidencia importante. Es necesario equilibrar la intuición con el análisis racional y la consideración de múltiples perspectivas. Resiliencia. Las personas calladas suelen ser muy resilientes. Al no depender tanto de la validación externa, tienen una fuerza interior que les permite enfrentar las adversidades con calma. Marco Aurelio escribió: puedes quitarme la vida, pero no puedes hacerme daño. Esta actitud estoica de fortaleza interna es muy característica de las personas calladas resilientes. Sin embargo, esta resiliencia puede a veces convertirse en una barrera emocional, impidiendo que la persona busque ayuda cuando realmente la necesita. Es importante recordar que buscar apoyo no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Creatividad. Finalmente, las personas calladas suelen ser muy creativas. El tiempo que pasan en silencio les permite explorar sus pensamientos y desarrollar ideas originales. Séneca dijo: la mayor parte de lo que decimos y hacemos no es esencial. Pregúntate en cada momento: ¿es esto necesario? Esta actitud de cuestionar lo superfluo y buscar lo esencial puede llevar a ideas y soluciones muy creativas. Sin embargo, si esta creatividad no se expresa o comparte, puede llevar a la frustración y al sentimiento de no ser comprendido. Es importante encontrar formas de expresar y compartir estas ideas creativas, incluso si no es de manera verbal. Estos 10 rasgos psicológicos de las personas calladas pueden ser fuentes de gran fortaleza y sabiduría. Sin embargo, como hemos visto, cada uno de ellos tiene también el potencial de causar daño si se lleva al extremo o no se maneja adecuadamente. El estoicismo, con su énfasis en el autocontrol, la reflexión y la aceptación de lo que no podemos cambiar, tiene mucho en común con la psicología de las personas calladas. Pero tanto el estoicismo como el silencio deben practicarse con moderación y sabiduría. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Para las personas calladas, que pasan tanto tiempo en sus propios pensamientos, esta frase es particularmente relevante. Es importante recordar que el silencio, como cualquier otra característica, es una herramienta. Puede usarse para ganar respeto y poder, para profundizar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Pero también puede convertirse en una prisión si no aprendemos a equilibrarlo con la expresión, la conexión y la acción. El verdadero poder no viene del silencio en sí,
sino de la sabiduría para saber cuándo callar y cuándo hablar, cuándo observar y cuándo actuar, cuándo reflexionar y cuándo expresar. Como personas calladas, tenemos el potencial de ser grandes observadores, pensadores profundos y oyentes empáticos. Pero también tenemos la responsabilidad de no permitir que nuestro silencio se convierta en una barrera que nos aísle del mundo y de los demás. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar, pero también nos insta a tener el coraje de cambiar lo que podemos. Para las personas calladas, esto puede significar aprender a expresarse más, a compartir sus pensamientos y sentimientos, a conectar con los demás de maneras que pueden ser incómodas al principio, pero que son esenciales para una vida plena y equilibrada. Recuerda, como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre las cosas. Si juzgamos nuestro silencio como una debilidad, se convertirá en una. Pero si lo vemos como una fortaleza, como una herramienta para la sabiduría y el crecimiento personal, entonces eso es lo que será. En conclusión, ser una persona callada puede ser una gran fortaleza. Nos permite observar, reflexionar y comprender el mundo de una manera única. Pero como todas las fortalezas, debe ser cultivada y balanceada con sabiduría. El verdadero poder no está en el silencio constante, ni en hablar sin cesar. Está en saber cuándo hacer cada cosa, en entender el valor de nuestras palabras y nuestro silencio, y en usar ambos para crecer, para conectar y para hacer del mundo un lugar mejor. Así que, a todas las personas calladas que están viendo este vídeo, les digo, valoren su silencio, pero no teman a su voz. Ambos son partes esenciales de quienes son, y ambos tienen el poder de cambiar el mundo. Y con estas palabras, concluimos nuestro vídeo de hoy. Espero que estas reflexiones sobre los rasgos psicológicos de las personas calladas y su relación con el estoicismo les hayan resultado útiles e inspiradoras. Recuerden, el silencio puede ser oro, pero a veces, una palabra bien elegida puede valer más que 1000 silencios. Gracias por ver, y hasta la próxima.